Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema el día de hoy y vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En el último tema que dimos fue acerca de la tentación de Jesús, cómo el enemigo muchas veces intenta engañarnos o tratar de distraernos con cosas terrenales, con cosas superficiales que buscan muchas veces hasta desanimarnos, hasta hacernos dudar, pero la palabra de Dios nos ayuda siempre, en todo momento. El tema del día de hoy es acerca de Jesús, de cómo vamos nosotros a llevar su palabra. Y tenemos que aprender algo muy importante, y que lo vamos a aprender el día de hoy, es que por muy cercanos que puedan ser familiares o amigos, no todos van a recibir la palabra. No todos van a querer oír la palabra. Muchas veces nosotros tenemos el deseo de que nuestra familia, que nuestros amigos, nuestros más cercanos puedan conocer de Jesús, que puedan ser salvos, pero sin embargo ellos siguen negándose y quieren seguir viviendo según este mundo. El día de hoy vamos a ver a través de esta historia acerca de este tema y vamos a ir aprendiendo qué es lo que debemos hacer. Vamos a leer a partir del versículo 16 al 30. Dice así: vino a Nazaret, está hablando de Jesús, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, y de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual edificaba la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y ahora, ¿qué queremos tratar aquí? Primero nos dice que Jesús, como habíamos visto, después de que el diablo le había tentado en el desierto, o tratado de tentar a Jesús en el desierto,
Dice versículo 14, Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea. ¿Se recuerdan? ¿No? Estamos llevando a Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, que es una provincia, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, comenzó Jesús a llevar el mensaje de salvación. Dice, por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús comenzó a enseñar la palabra de Dios y comenzó a llevarles el evangelio. Como dice ahí en el versículo 18, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que Jesús estaba haciendo durante todo ese tiempo en Galilea. Pero luego dice en el versículo 16 que vino a Nazaret. ¿Y dónde es Nazaret? ¿Dónde se encuentra ubicado Nazaret? En Galilea. Y ahí más adelante nos dice donde había sido criado. Jesús, durante toda su niñez, todo ese tiempo, su adolescencia, su juventud, estuvo criado en esa ciudad. Y dice, y en el día de reposo entró en una sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Dice, se levantó a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Entonces, regresó al lugar principal, al lugar que es su casa, lugar donde creció, lugar donde nació, lugar donde estaban sus más cercanos. Pero dice, y después de haberles dicho esta palabra, dice, enrollando el libro, les dijo a los ministros y se sentó. Y los ojos de todos estaban en él. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos ellos daban buen testimonio de él. ¿Por qué? Porque él vivía conforme a la palabra de Dios. Nadie podía negar que Jesús vivía de una manera que agradaba a Dios. Porque en ese lugar es donde había sido criado. En ese lugar había pasado mucho tiempo de su vida antes de iniciar su ministerio. Entonces la gente lo conocía a Jesús. Por eso es que daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras que decía y que salían de su boca, dice. Pero no solamente eso, eran tan cercanos que decía, ¿no es este el hijo de José? El hijo de un carpintero. O sea, lo conocían de tal manera que sabían el oficio de su padre y a lo que se dedicaba. Y dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús comenzó a hacer muchos milagros por el poder de Dios. Jesús comenzó a dar las buenas nuevas de salvación. Y cuando regresó a Nazaret, también vino a hacer lo mismo. Por eso es que en la sinagoga o en lo que podemos llamar iglesia, le dijeron, lo mismo que tú has hecho allá, entonces muéstranos si tú eres el Mesías,
entonces tú vas a poder hacer lo que has hecho en otros lugares, aquí con nosotros. Dice, ay, gracias. Dice, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué? Porque muchos de los que Jesús fue a Capernaum, comenzó su ministerio allá. Perdón. Y Nazaret, que era el lugar donde él había crecido, donde él había estado mucho tiempo allí, no creyeron. A pesar de que conocían su testimonio, a pesar de que veían sus obras, ellos no creyeron en Jesús. Entonces, ahí vemos, y puede pasar en nosotros también. Nosotros podemos dar ese buen testimonio de Jesús y nuestra familia, todos pueden saber cómo vivimos y saben cómo vivimos. Pero a pesar de eso, son duros de corazón. Aún a pesar de eso, no quieren oír la palabra. Saben, ellos querían ver explícitamente los milagros para que recién puedan creer. Por eso es que Jesús, cuando llega, le dice a los fariseos y los juzga de una manera tan, bueno, justa, porque los fariseos llegaron a ver los milagros de Jesús en vivo. Y aún así no creyeron en las señales de que Él era el Cristo. Por eso es que Jesús le dice que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a pesar de que han visto las señales y todo lo que había sido escrito, ni aún así creyeron. Entonces, eso, ¿a qué los llevó? A un juicio. O sea, de que ellos ya, si ya no creen con las señales, si ya no creen con la palabra, si ya no creen con todo, entonces, ¿qué más? Entonces, por eso es que Jesús le dice, incluso les decía los fariseos, lo que tú haces es obra del diablo. Y eso aún mucho peor. Entonces, muchas veces eso también puede pasar. Y es algo que nosotros debemos aprender. Cuando vamos a un lugar, va a haber gente que nos va a recibir, va a haber gente que nos va a oír, pero siguen en su mismo camino. Y solamente hay dos cosas que vamos a hacer y que debemos hacer. Mientras tengamos la posibilidad de llevar la palabra, llevarla. Porque no todos crecen al mismo tiempo. Por ejemplo, mi proceso para mí fue como casi 2 años para que yo recién me comience a involucrar en las cosas del Señor. Mire, yo me entregué en el 2015 y recién al 2017 yo comencé a tener un interés profundo más por el Señor. En esos 2 años de comienzo de mi vida cristiana, tuve que afrontar las luchas contra el pecado. Cosas que uno vivía antes y esas luchas donde tenemos que dejar. Y
Y me venía pensando en el carro, algo que me ayudó mucho, y fue que esa determinación que tú tengas, y cuando pones tu confianza en el Señor, en querer obedecerlo, a pesar de lo que pase, el Señor te va a respaldar. Hay cosas que muchas veces nosotros sabemos nuestras debilidades, nosotros sabemos de dónde hemos venido. Por ejemplo, puede ser mi lucha el orgullo, puede ser mi lucha el mentir, puede ser mi lucha el bueno, un sinfín de cosas que tal vez años tras años hemos estado arrastrando y que muchas veces se nos es difícil dejar. Y cada día luchamos y batallamos contra eso para querer agradar al Señor. Pero eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que es una lucha constante. Nunca debemos nosotros, ¿cómo lo puedo decir? Hacerlo en mi propia fuerza. Ese es el peor error que podamos hacer. Porque cuando confiamos en nuestra propia fuerza, vamos a caer. Y la caída es muchas veces muy fuerte. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y es que justamente en los temas de liderazgo que estamos llevando hemos llevado allá en la central, nos dicen, ¿no? Ayer hablaron acerca del libro de Apocalipsis. Cuando le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Y luego termina diciendo que había perdido su primer amor. Pero habían hecho bastantes cosas. Sí, pero esas cosas, en un comienzo, claro, nosotros emocionados, queremos hacer todo para el Señor. Y estamos ahí en la iglesia casi todos los días. Pero llega un momento donde nosotros decimos, ser exactamente repetitivo. Y hasta a veces lo hacemos puede hacerse de una manera mecánica y ya no espiritual. Entonces es allí donde nosotros debemos examinarnos siempre. ¿Cómo yo puedo, si sirvo a Dios, cómo hago mi preparación para el Señor? Si lo hago con todo mi corazón, si lo hago por cumplir, si lo hago porque me vean, si lo hago por cualquier otra motivación que no sea para agradar al Señor. Entonces, debemos siempre también examinar nuestro corazón. Debemos siempre pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para que no podamos caer en esas tentaciones, porque son tentaciones y muchas veces eso sale de nuestro corazón. El corazón es engañoso. Muchas veces el corazón nos hace creer algo falso. Podemos ser tentados por muchas cosas que parecen ser bonitas, agradables y al final es un error. Pero es así. Entonces, nosotros debemos siempre buscar al Señor, buscar su dirección, que volvamos a tener esa comunión. O sea, antes de todo esto, es nuestra comunión con el Señor. Cuando nuestra comunión con el Señor está fuerte, de ahí va a salir todo lo demás.
De ahí va a salir nuestro deseo por ir a evangelizar. Porque el ir a evangelizar no es por fuerza, no es por obligación, es por amor. El ir a evangelizar no es porque un día, la noche a la mañana la iglesia diga, sino es porque comenzamos nosotros a tener esa comunión con el Señor y en unidad como iglesia recién salimos y tenemos ese deseo de predicar y llevar la palabra de Dios. Sí, es difícil. Porque, miren, les soy sincero. Yo he sido una persona muy tímida, temerosa. Y muchas veces me es complicado hablar. Me es muy complicado hablar, les digo, es difícil. Y más, exactamente, cuando no conoces a una persona nueva, no sabes cómo llegar a ella, ¿no? Pero tú tienes el deseo de llevar la palabra, pero como que hay una lucha dentro de ti. Y sinceramente, Dios te da esa fuerza, Dios te da esa valentía para que tú puedas abrir tu boca y decir y llevar la palabra de Dios. Como les digo, eso nace a partir de tu comunión con Dios, de tu comunión diaria con Dios. De ahí, por eso es que existe eso de el fruto del Espíritu. A partir del fruto del Espíritu, tú comienzas, ahí dice, ¿no? Paciencia, benignidad, amor, y entre otras cosas más. Esas cosas van a salir de nuestro corazón. Y cuando esas salen de nuestro corazón, el Señor se va a agradar. Por eso es que también les doy estos temas. ¿Por qué? Para que Dios pueda poner en nuestro corazón ese deseo. Yo no los voy a obligar a que salgamos a predicar. El Señor los va a llevar. Y al tiempo que Él nos diga, vamos a ir. Y al lugar que Él nos diga, vamos a ir. Y justamente como decía, me acuerdo que con Karen pues queríamos ir a evangelizar. Y estábamos viendo cuando hay que tratar que cómo hacemos siempre las metas y va lo que dice, lo que hemos aprendido de los tres factores. Teníamos la intención, los sentimientos porque era evangelizar, pero el intelecto, los conocimientos también influyen. Cómo llego, qué método. Y también viene la voluntad y la fuerza. Sí. Que muchas veces queremos hacer algo, pero no lo hacemos. Y con Karen estábamos ahí, teníamos unas tarjetitas, los dulces, y vimos un grupo pasar de camino acá. Y como que nos agarró, ¿no? No queríamos, no decíamos. No, todavía no teníamos los pulsos. Teníamos la tarjeta. Ah, con la tarjetita, pero de todas formas queríamos. No teníamos así. No se nos olvidó, o sea. Estábamos pero es eso, muchas veces el sentimiento es una cosa, pero como dicen, Es verdad. la fuerza es otra, la voluntad que tenemos. Muchas veces no nos apoya, no va de la mano con lo que realmente sentimos hacer. Porque teníamos también esa decisión que te decía que no hay que salir a evangelizar, hay que ir a otro lugar, pero muchas veces el querer no es, tenemos que hacer, no solamente el querer. Sí, eso es. Sí, porque si simplemente lo pensamos, nunca se va a hacer. Pero tampoco, si hacemos, tampoco lo hacemos por hacer. Tiene que ver todo un proceso. Porque también te hacen preguntas, o sea, no solamente Sí. es que tú le vas a explicar lo que tú sabes, ¿no? Y si te preguntan algo. Miren, por ejemplo, les voy a contar algo que me pasó hace tiempo. Yo, mi primer trabajo, yo estaba en una imprenta, trabajando ahí, ¿no? Como diseñador. Y un día llegó un cliente, ¿no? Que era un anciano. Siempre mandaba a hacer trabajos en cantidad. Y durante ese tiempo yo estaba ahí, hacía mis devocionales y ahí como que Dios ponía en mi corazón ese deseo de llevar su palabra. Pero no sabía qué. Yo también en ese tiempo tenía mis luchas. Como les decía, el cómo hablar, cómo llegar, cómo esto, cómo hago. Pero
ese deseo por obedecer al Señor estaba. Y muchas veces uno tiene que sobreponerse a ese deseo, a eso, para que podamos nosotros llevar la palabra. ¿Qué pasó? Un día el cliente que les dijo, un día vino a recoger su trabajo, eran unas bolsas así grandes, creo que eran volantes. Y pero ese día estaba medio borracho, estaba borracho. Y mi jefe lo aceptó, le recibió el pago, todo. Y luego mi jefe me llama y me dice, Miguel, ayúdalo a llevar estos paquetes y llévalo hasta la moto para que él pueda llevárselos hasta su casa o hasta donde tenga que ir. Dije, bueno, ya. Entonces, en el camino estaba ahí cargando el paquete. Pero yo estaba ahí con ese deseo en mi corazón. Y mientras iba caminando, él me dijo, ya habíamos pasado la esquina y estamos un poquito lejos de mi trabajo y me dice, yo siento algo, me dice. Saben, ese día Dios me dio me hizo mostrar un amor sincero hacia Él por esa condición en la que Él estaba. Y me atreví a llevarlo casi como cargado a Él porque imagina, estaba medio borracho. Bueno, estaba borracho, mejor dicho. Y lo abracé. Y mientras llevaba mis paquetes acá. Y lo llevaba porque, tú sabes, uno está borracho y se puede caer. Encima es anciano. Entonces, lo abracé para poder, cuidar de él, para que él no se caiga. Y en mi mente venía otras cosas, ¿no? Como que, mira, te van a ver, te van a decir, Miguel está con ese borracho, o otras cosas más. Pero en mi corazón estaba ese deseo de obedecer al Señor. Llegamos ya cerca ya para tomar las motos, pero él me dijo, espera un momento. Como que me dijo, detente ahí. Y me hizo, nos fuimos a un lado, o sea, y me preguntó, ¿por qué haces esto? Me dice. Y yo le respondí, lo hago porque quiero glorificar a Dios, tal vez en ese tiempo no encontré el término para poder expresarle o decirle, pero y él no me entendió. Yo le dije, yo quiero como que demostrarle el amor de Dios. Entonces, él me preguntó, él me dijo, yo soy un católico romano, apostólico, uno de los más fieles. Y Dios me permitió en ese momento hablar con él y poder llevarle la palabra. Y en ese momento me hizo una pregunta que tal vez, no sé si ustedes la responderían, pero me dijo, ¿tú eres protestante? Y si les digo a ustedes, ¿qué responderían? Sí, la iglesia cristiana porque esa protesta a la iglesia que existía en aquel tiempo. Somos protestantes, iglesia protestante. Solo que casi no usamos mucho ese término.
suena muy como despectivo, pero es cierto. Entonces, yo le dije, sí, soy protestante. Y le expliqué, ¿no? Acerca, porque tuve que aprender de la historia, ¿no? De la iglesia, de cómo nació, lo que hizo Martín Lutero, lo que hizo, no sé qué, las 95 tesis, y de las cosas que se estaban llevando en la iglesia católica en aquel tiempo. Entonces, pude responder. Y yo lo vi como que por la gracia de Dios pude llegar a su corazón. Y él me dijo, nunca había escuchado a un protestante decir que es protestante. ¿Sabes qué? Me dijo, yo quiero ir a tu iglesia, me dijo, por lo que tú has hecho, por ese amor que muestras. Y no es para halagar, no es para eso, sino es que son las maneras que usa Dios. Pero eso no quiere decir, eso requiere preparación de nosotros también. Porque van a venir gente que ya viene con ideas por ejemplo, van a venir personas con ideas de feminismo, van a venir personas con ideas de ateísmo, van a venir personas con toda clase de ideas. Como el caso de ese pastor. Sí. Algo así, ¿no? También. Porque decir, no, tiene que ser inclusivo. Algunos piensan, por ejemplo, estaba ahí, decían que lo que pasa es que la Biblia está desactualizada. Y según los católicos, ahora pues sí se puede tener, o sea, se puede casar en una persona. Claro, porque el Papa lo aprobó. Es lo que piensan ellos. Sí. Y Tú cuando sabes y conoces la Biblia, te ven más preparado porque estás hablando la palabra de eso te ven a ti una seguridad que tienes al momento de hablar y sabes dónde se encuentra, dónde está, y al ver esa seguridad y a través de ti actúa Dios, ellos pueden entender y comprender mejor, y al verte así cómo estás expresándote, por esa seguridad ellos ven algo en ti que no habían pensado que iban a encontrar. Por eso el que te dijo que eres protestante, al ver la seguridad con la que hablabas, con la que expresabas, algo tocó en él que le hizo cambiar su forma de pensar. Y que a veces creen que no estamos preparados. Piensan que solo ellos no pueden leer la Biblia, solo de su forma de ser y escuchar esas cosas. Sí, es verdad. Y eso, o sea, les digo porque yo durante todo el camino no le dije nada, simplemente estaba yo cuidando a él y cargando mis cosas. Pero como les digo, eso sucedió de un momento a otro. Él me hizo a un lado y me dijo, ¿por qué haces esto? En ese momento, bueno, yo me estaba preparando, ¿no? Antes de que pasara eso. Y Dios usa eso de bendición para que podamos ser de influencia para los demás, para que también podamos llegar a otros con la palabra de Dios. Y necesitamos prepararnos. Debemos prepararnos. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir a una persona que ha perdido a su padre o a su madre? Y culpan a Dios. O qué pasa también, por ejemplo, cuando tiene familia que dice que es creyente y muestra lo contrario, ellos se quejan. Dicen, ¿cómo voy a ser cristiano si mira a mis padres? Cuando Jeremy llegó,
él más mamá me dijo, no, yo no quiero que quieren se bautice porque tu tío se ha bautizado, su tío no actuaba bien, no quería que yo le enseñara lo demás. Pero ya después le hablé y saben, y empezamos a llevar lo demás. Sí. Y eso es lo que, o sea, es principal es aprender la palabra de Dios, aprender la Biblia, porque ahí está la verdad. Pero también es necesario que aprendamos cómo podamos defender en otras áreas, ¿no? Como les digo, con el feminismo. Por lo hay mujeres y hasta hombres también que apelan, que apelan a eso, ¿no? De que la Biblia es un libro machista, de que en la Biblia habla, piensan que Dios es solo amor, que en la Biblia hay, el ateo te va a decir que en la Biblia se han matado más personas que en cualquier otro libro. Te voy a argumentar. ¿O por qué permite la muerte? ¿O por qué, o la clásica, ¿no? Te van a decir, ¿por qué, por qué deja morir a los niños hambrientos? Y es que muchas veces nosotros no entendemos no tenemos todo el conocimiento, pero Dios sí. Y muchas veces lo que para nosotros puede ser algo doloroso que afecta, Dios lo puede usar eso para bendición. Y así vamos a enfrentar diferentes cosas. Y debemos siempre estar preparados, listos para llevar la palabra. Por eso es que debemos, independientemente de que hagamos nuestros devocionales y todo, debemos siempre también estudiar la palabra. En este caso, gracias a Dios, tenemos el libro de Ete, que nos ayuda a profundizar un poco más. Pero, por ejemplo, en la misma iglesia, o en cualquier iglesia tú vas a encontrar que no todos creen lo mismo. Muchas veces en la iglesia vas a encontrar que unos creen otra cosa y otros creen otra cosa. Lo más común es el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Ese es clásico, los pentecostales piensan que no lo bautizan. Y me ha pasado. Antes no sabía cómo responderla. Sí, y es por eso que debemos siempre prepararnos, edificarnos. Y siempre debemos discernir. Nunca escuches un mensaje, o sea, primero ponte al intermedio. Nunca te vayas al extremo de ningún lado. Escúchalo o léelo, pero siempre centrado. Porque hay veces, tú lees algo y que tú lo puedes tomar como una verdad y lo puedes asumir como la verdad. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Y hay veces, nosotros, a través de la palabra de Dios debemos discernir, debemos ver esas diferencias. Muchas veces vamos a encontrar recursos incluso en Google, en libros o videos de YouTube. Pero también de todo lo que escuchamos. Como dice Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces,
allí debemos siempre hacer. Dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué le está diciendo? Que aún Elías no fue enviado a las viudas que estaban ahí en Israel, sino fue hasta Sarepta, a un lugar mucho más lejos, para ir y alimentar a esa viuda. Porque no sé si ustedes habrán leído la historia de Elías y la viuda. Ahí lo pueden encontrar, ahí. Y dice, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta. Y da otro ejemplo más, y dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y como les digo, muchas veces también vamos a ser rechazados por nuestro entorno más cercano, quienes más nos conocen, nuestra familia, nuestros amigos. Pero en este ejemplo nos dice, pero fue otro lugar, y en aquel lugar que fue, que Dios le dirigió, ahí sí la aceptaron y oyeron la palabra de Dios. Y dice el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se molestaron porque y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Yo no entendí este término. Lo busqué y significaba tirarlo desde arriba. O sea, se lo llevaban así agarrado, como si fuese un preso. Primero lo llevaron fuera de la ciudad porque era parte de la ley, pero no podían matarlo ahí adentro. Entonces tenían que llevarlo afuera. Y de ahí llevarlo a un monte, a un lugar alto, y de ahí tirarlo. Y era tirarlo a un abismo. Era tirarlo a un abismo. Entonces, eso es lo que iban a hacer con Jesús. Pero aún, como dice, no era el tiempo de que Jesús iba a morir. Dice, y pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora, dice así, muchas veces vamos a ir a casas donde nos van a recibir una vez, en la siguiente nos cierran la puerta. Vamos a ir a casas donde ni una vez nos abran la puerta. Vamos a ir a casas donde tal vez una de ellas nos abra la puerta. Pero que eso no nos desanime, que eso no nos desaliente ni nos baje como de forma coloquial, sino que es parte de. Si el mismo Jesús lo rechazaron, ¿qué de nosotros? Si el mismo Hijo de Dios hicieron esto, ¿no es verdad?
hermosa.